días a todos los hermanos que nos están observando en casa y llevan la secuencia de los sermones de todos los domingos. Y hoy domingo 20 de septiembre del 2020 nos corresponde entonces el texto bíblico de San Mateo capítulo 20 versos 1 al 16. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde de los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. El tema a considerar en esta hermosa hora es entonces los obreros de la hora undécima, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento, y quisiéramos recordar entonces prácticamente lo que está sucediendo en esta parábola. Es una escena donde Jesús, precisamente en su vida en esta tierra, se asemeja a la como de un campesino, hombre de campo. Para tener trabajo no se armó escándalo como hoy día, con la necesidad de tener un empleo. Hasta se prefiere no trabajar muchas veces para vivir, no sea precisa gran cosa, un trozo de pan y un pececillo oreado. Era increíble el sistema de vida en el tiempo de esta parábola que fue mencionada, y recordamos entonces esa escena de la vida de Jesús como campesino. Número 1, por la mañana. Esto es por la mañana, y tenemos que recordar que por la mañana los obreros están reunidos en la plaza, vienen a contratarlos el dueño, dice, de una viña, y se ponen de acuerdo en el salario de un denario. ¿Qué es un salario de un denario? Un denario son 10 monedas romanas. Y eso es muy importante recordar, que es el pago por el trabajo de un día. Luego dice: a mediodía os daré un jornal razonable, y contrata a otros. Ha contratado un grupo, ahora está contratando a otro grupo. Luego, una hora antes de la salida del sol, que eso es a las 6 de la tarde, una hora antes es a las 5, a las 6 el sol se pone. Quedan siempre obreros en la plaza, y ir a trabajar a mi viña. Termina la jornada, y es muy interesante recordar cómo fueron 3 periodos de trabajo, las cuales se contrató para trabajar en ese momento, y la jornada se ha terminado, se ha acabado. Pasan a la casa, precisamente, pasan a la casa. Después de que han terminado de trabajar, pasan a la casa del propietario para cobrar el jornal. El dueño de la viña dice a su administrador, es decir, a su encargado de trabajar, de sus trabajadores: llama a los obreros y págales empezando por los últimos, que son los recién llegados a trabajar, los de la hora undécima. Los 2 recibieron un denario. Se adelantaron a los primeros creyendo que iban a recibir más, pero recibieron un denario.
Tomaron su pago y empezaron a murmurar contra el padre de familia. Estos últimos han trabajado solo una hora y nosotros hemos soportado todo el día y el calor. El padre de familia se hace el encontradizo con uno de ellos. Amigo, ¿has recibido la cuenta justa? ¿No te pusiste de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No te pusiste de acuerdo conmigo de un denario? Toma tu dinero, toma tu, y vete. ¿Qué pasa si yo quiero darle a este último tanto como a ti? ¿Acaso no soy dueño de lo mío? ¿O tienes tú envidia de que soy bueno? Jesús dijo, no me llaméis bueno, el único bueno es mi Padre. Y eso es muy importante recordar la bondad, la generosidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que los de la hora undécima reciben el mismo salario de los que han trabajado desde las 6 de la mañana, de los que han trabajado desde el mediodía? Y todos reciben lo mismo. Pero hay un descontento, hay un malestar, es natural, ¿no? Hemos pasado todo el sol del día y creímos que nos ibas a pagar más. Y él pasa, dice aquí, toma tu dinero, vete. ¿Qué pasa si yo quiero dar a este último tanto como a ti? ¿Acaso no soy dueño de lo mío? ¿O tienes tu envidia de que soy bueno? Hay una palabra que sale en este momento acá. Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios es entonces el sustentador de todas las cosas. En su providencia sostiene y mantiene todas las cosas como hasta hoy. Y eso es muy importante para nosotros. Oímos la palabra providencia, oímos la palabra soberanía de Dios, y a veces nos cuesta entender cuando esta palabra nos está hablando, hoy nos está diciendo que Dios hace lo que Él quiere. El apóstol Pablo trató de decirlo. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Voy a decir bien esa palabra. Todo don precioso, todo don perfecto, toda dádiva de Dios viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice Santiago en su carta pastoral. Tenemos que ir recordando cómo ese juego de palabras que se mantienen en las cartas y cómo los evangelios son resaltados. Concluye, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Cómo está esta palabra? Esta parábola concluye, dice, con esta palabra final nos describe la intención de Jesús. ¿Cuál es la intención de Jesús en ese momento? Hay dos clases dentro de estos obreros. Sí, hay dos clases. Los obreros de la undécima, en contra de lo presumible, gozan de la preferencia del Padre, es decir, de Dios. Agradó a Dios a los que trabajaron una sola hora. Dice acá, gozan de la preferencia del Padre, es decir, de Dios. Los primeros han trabajado 12 horas de corrido, pero no es el trabajo que como tal interesa al dueño de la viña, puesto que todos, incluso los que han trabajado una sola hora, reciben el mismo salario. Aquí vamos a recordar precisamente el libro de las costumbres judías, ¿sí? Que nos ayudaban a recordarles, o nos ayudan a entender más o menos cómo es precisamente que era el asunto en aquel entonces. Uno solo lee las parábolas y pasa a largo y dice, esto es tal cosa, ¿verdad? Está el Talmud. Si a lo menos estos últimos hubieran trabajado mejor que los otros en rendimiento, otra cosa hubiera sido. Han cumplido más en 2 horas que vosotros, dice que han cumplido más en 2 horas que vosotros en una jornada entera. Un día trabajo 12 horas, el dueño se pone de acuerdo con el salario, un denario. Con los siguientes os daré lo que es justo. ¿Pueden ver eso? ¿Sí? Los de la undécima, les dice aquí, ni han hablado los que, ni han oído hablar de su salario, o sea, ellos no están preguntando cuánto van a pagar.
han ido y ciertamente ahora han trabajado con todo su corazón, y eso fue lo que agradó a Dios, el Padre, al dueño de la viña. Que si hicieron algo en su viña, trabajaron con todo su corazón, en rendimiento fueron más trabajadores correctos, no preguntaban cuánto iban a ganar, sino que se dedicaron a hacer su oficio. Tenían necesidad de ganar el sustento, y lo que ellos querían era trabajar. Eso es muy importante. Y tenemos que recordar, cuanto más se desinteresa uno de sus derechos, de su salario, más obreros según el corazón de Dios. Créanme que esta parábola me hizo reflexionar respecto a lo económico. Nótese bien esto. Todavía no han aprobado las leyes, ¿sí? El bono 15, 16, 17, pero el Señor ya se ha adelantado a bendecir de una manera especial a aquella persona que trabaja con todo su corazón. Cuanto más se desinteresa uno de sus derechos, de su salario, dice, más obreros es según el corazón de Dios. El obrero de la hora undécima se ha desinteresado totalmente, se ha dado totalmente, entrega total, servicio total, sin esperar nada a cambio. Él está trabajando de acuerdo a lo que el corazón del Padre, del dueño de la viña, le va a dar. No preguntaron, ¿me van a dar un denario? 10 monedas romanas. No. El obrero de la hora undécima, dice acá, sobresale en el corazón de Dios. Los obreros de los salarios, dice, los obreros de los salarios son los judíos de la categoría farisea. Es decir, a los que están preguntando por qué aquellos trabajaron menos y se les paga más. Totalmente. Se ha dado totalmente, dice acá. Dios es su deudor. Dios les debe a ellos por las obras que hacen. Quiere recompensa del cielo. Nótese bien esto. ¿Cómo es posible que se le cobra a Dios por lo que se hace? Pero habrá una recompensa del cielo. Ahí queremos estar, dice, es la expresión de ellos, la categoría farisea. Así que concluimos en esta hora diciendo entonces, no se ha reconocido en los obreros de la undécima a los héroes de las 3 grandes parábolas en Lucas. En Lucas dice, Dios puede ejercer su misericordia como lo ha hecho con el samaritano, con el publicano y con el pecador público. Dios acoge a los buenos y fieles servidores, pero el trabajo bien hecho es una prueba de amor también. El orden lleva a Dios. Nótese bien esto. Qué interesante. Dios acoge a los buenos y fieles servidores, pero el trabajo bien hecho es una prueba de amor también. El orden lleva a Dios. Le agrada a Dios que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Si vamos a agarrar una escoba para barrer, lo hacemos con todo nuestro corazón. Nadie nos obliga a hacer una limpieza en el área del templo, en donde sea. En sí, la aplicación de esta parábola nos llama la atención. Nunca hagamos gestos de incomodidad cuando servimos a Dios. La obra es extensa, hay mucha necesidad. Él quiere que seamos considerados con el que sufre, el que tiene hambre, el que no tiene ropa, y cuando servimos no esperamos nada a cambio. Dios recompensa a sus servidores. Por eso en el himno él dijo, trabajad, trabajad, somos siervos del Señor. Óigase bien, somos siervos. Hermano, hermana, ¿es usted una sierva del Señor? ¿Es un siervo del Señor? Alguien decía una vez que le llamaron, le dijeron, siervo, ese tacuche me queda muy grande, porque yo hago lo que puedo y creo que no le cumplo a Dios en el servicio como debe de ser. Y en verdad, cuando Dios ha llamado a sus siervos a servir, ¿sí? Nunca los discípulos dijeron, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros que dejamos nuestras casas? ¿Tendremos unas casas mejores? ¿Qué va a pasar con nosotros que dejamos a nuestra familia, a nuestro trabajo? Nunca pusieron pretexto para seguir a su maestro y sirvieron hasta el último momento entregando